Capítulo 3. Scarlett aún podía oler el perfume de su padre. Su olor le recordaba al color de sus guantes, a anís, lavanda y algo similar a las ciruelas podridas. Siguió percibiéndolo mucho después de que se marchara. Se quedó flotando en el ambiente alrededor de Tela cuando Scarlett se sentó a su lado, mientras esperaba a que una criada trajera vendas limpias y medicamentos. «Tendrías que haberme dejado decir la verdad», dijo Scarlett. «A mí no me habría pegado tan fuerte para castigarte, teniendo en cuenta que me caso dentro de 10 días. Tal vez no te habría golpeado en la cara, pero te habría hecho algo igual de atroz, como romperte un dedo, para que no pudieras terminar de tejer tu colcha nupcial». Tela cerró los ojos y se apoyó en un barril de ron. Se le había puesto la mejilla del mismo color que los guantes de su padre, y el castigo me lo merecía yo, no tú. «Nadie se merece algo así», intervino Julián. «Fue lo primero que dijo desde la marcha del gobernador. Yo...» «No», interrumpió Scarlett. «Una disculpa no curará sus heridas». «No iba a disculparme». Julián hizo una pausa, como si sopesara sus próximas palabras. «Iba a cambiar mi propuesta acerca de llevaros a la isla. Si decidís marcharos, lo haré sin pedir nada a cambio. Mi barco partirá del puerto mañana al amanecer. Venid a verme si cambiáis de idea». Alternó una mirada entre las dos hermanas antes de desaparecer escaleras arriba. «No», dijo Scarlett, al presentir lo que quería Tela antes de que dijera nada. «Si nos vamos, solo empeoraremos la situación cuando regresemos. No pienso volver». Tela abrió los ojos, estaba llorosa, pero decidida. A Scarlett le irritaba la impulsividad de su hermana pequeña, pero también sabía que cuando a Tela se le metía algo en la cabeza ya no cambiaba de idea. Así comprendió que su hermana había tomado esa decisión antes incluso de que llegara la carta del maestro de Caraval. Por eso había tenido ese escarceo con Julián, por el modo en que lo ignoró cuando se marchó. Era obvio que ese chico le daba igual, solo buscaba un marinero que pudiera sacarla de Trisda, y ahora Scarlett le había dado un motivo que necesitaba para marcharse. «Tú también deberías venir, Scar», dijo Tela. «Sé que piensas que este matrimonio te salvará y te protegerá, pero ¿y si el conde es tan malo como nuestro padre, o peor?» «No lo es», replicó Scarlett. «Lo sabrías si hubieras leído alguna de sus cartas. Es todo un caballero y prometió cuidar de las dos». «Ay, hermana», Tela sonrió, pero no era un gesto risueño. Era esa sonrisa que a veces esboza antes de decir algo que preferirías callar. Si es tan caballero como tú dices, ¿por qué es tan hermético? ¿Por qué solo te ha revelado su título nobiliario, pero no su nombre? No es culpa suya. Mantener su identidad en secreto es otra forma que tiene nuestro padre de intentar controlarnos». La carta que Scarlett tenía en las manos demostraba esa teoría. «Míralo tú misma». Le entregó la misiva a su hermana. Primero de la estación de siembra, año 57 de la dinastía elantina. Mi queridísima Scarlett, esta será mi última carta. Pronto subiré a bordo de un barco con rumbo a las Islas Conquistadas. Tu padre quería que mantuviera la fecha de nuestra boda en secreto, pero le he pedido que te haga llegar esta nota porque supongo que vernos por primera vez ya será suficiente sorpresa. Aunque por lo que me han contado de ti, creo que será una sorpresa muy grata por mi parte. Mientras te escribo, las criadas ya están preparando una habitación de invitados para tu hermana pequeña. Creo que las dos seréis muy felices en Valenda. Faltaba el resto del folio. Su padre no solo había interrumpido el discurso del novio, sino que también había eliminado cualquier rastro del sello de cera de la misiva, que podría haberle dado a Scarlett alguna pista más sobre la identidad de su prometido. Es otro de sus retorcidos juegos. Scarlett sentía a veces como si Trisda se encontrase bajo una cúpula, un enorme trozo de cristal que los mantenía a todos atrapados en su interior, mientras su padre los contemplaba desde arriba, moviendo o eliminando a personas de vez en cuando si no estaban en el lugar apropiado. Su mundo era un enorme tablero de juego y su padre creía que ese matrimonio sería la jugada maestra para conseguir todo cuanto anhelaba. El gobernador Dragna poseía una fortuna mayor
que la de la mayoría de los funcionarios de la isla, gracias a la venta de ron y otros negocios en el mercado negro. Pero como Trisda era una de las islas conquistadas, carecía del poder y el respeto que deseaba. Por más riqueza que amasara, los nobles y regentes del resto del imperio meridional lo miraban por encima del hombro. Daba igual que la isla de Trisda, junto con las otras 4 islas conquistadas, formaran parte del imperio meridional desde hacía más de 60 años. Seguían considerando a los isleños como los campesinos toscos y palurdos que eran cuando el imperio los subyugó. Pero según el padre de Scarlett, esa unión lo cambiaría todo al emparentarlo con una familia noble que por fin le granjearía cierta reputación. Y por supuesto, también le concedería más poder. Esto no demuestra nada, dijo Tela. Demuestra que es amable, considerado y cualquiera puede parecer un caballero en una carta, pero ya sabes que solo un canalla haría un trato con nuestro padre. Deja de decir esas cosas. Scarlett le arrebató la carta. Su hermana se equivocaba, incluso la caligrafía del conde denotaba bondad, con esos trazos redondeados, pulcros y suaves. Si fuera un desalmado, no le habría escrito tantas cartas para mitigar sus miedos, ni le habría prometido llevar también a Tela a Valenda, la capital del Imperio Lantino, un lugar que quedaba fuera del alcance de su padre. En el fondo, Scarlett sabía que cabía la posibilidad de que el conde no fuera todo lo que ella esperaba, pero vivir con él no podría ser peor que vivir con su padre. Además, no podía arriesgarse a desafiar al gobernador, y menos aún, mientras su despiadada advertencia siguiera resonando en su cabeza. Si algo entorpece la ceremonia, el rostro de tu hermana no será lo único que sangrará. Scarlett no pensaba arriesgar su matrimonio por la mera posibilidad de pedir un deseo en Caraval. Tela, si intentamos escapar, nuestro padre nos perseguirá hasta el fin del mundo. Pero al menos habremos viajado hasta el confín de la tierra, repuso ella. Prefiero morir a seguir viviendo aquí o atrapada en la casa de ese conde. No lo dirás en serio, le repitió Scarlett. Detestaba que Tela tuviera esas salidas de tono. A menudo temía que su hermana tuviera impulsos suicidas. Esa frase, prefiero morir, emergía frecuentemente de sus labios. También parecía olvidar lo peligroso que podía resultar el mundo exterior. Además de sus historias sobre Caraval, la abuela de Scarlett también les explicaba lo que les sucedía a las chicas que no contaban con la protección de una familia. Jóvenes que intentaban salir adelante por su cuenta, que creían embarcarse en un empleo respetable solo para acabar vendidas a un burdel o en un hospicio en condiciones deplorables. Te preocupas demasiado. Tela se levantó del suelo con las piernas temblorosas. ¿Qué estás haciendo? No pienso seguir esperando una criada. No quiero que nadie me dé la murga sobre mi aspecto durante la próxima hora y después me obligue a pasarme el día guardando cama. Recogió su chal del suelo y se lo anudó alrededor de la cabeza como si fuera una pañoleta para disimular sus magulladuras. Si quiero partir mañana en el barco de Julián, tengo cosas que hacer, como hacerle llegar el mensaje de que me reuniré con él por la mañana. Espera, te estás precipitando. Scarlett echó a correr detrás de su hermana, pero Tela subió las escaleras a toda velocidad y salió por la puerta antes de que pudiera alcanzarla. Afuera el aire era denso como estofado y el patio estaba envuelto por la fragancia de la tarde, húmeda, salada y penetrante. Poco antes debían de haber llevado una remesa de pescado a las cocinas. Ese olor tan marcado las envolvió, mientras Scarlett perseguía a Tela bajo unos arcos blancos y erosionados por la intemperie a través de unos pasillos con baldosas de barro cocido. El padre de Scarlett nunca estaba satisfecho con el tamaño de su finca. Se encontraba a las afueras del pueblo y contaba con más terreno que la mayoría, así que podía seguir construyendo hasta el infinito. Más cuartos de invitados, más patios, más pasadizos secretos para almacenar botellas de alcohol ilegal, entre muchas otras cosas. Scarlett y su hermana no tenían permiso para entrar en varias de las estancias más nuevas, y si su padre la sorprendía corriendo de ese modo, no dudaría en ordenar que las azotaran los pies. Pero unos talones y dedos doloridos no serían nada comparado con lo que les haría si descubría a Tela intentando salir de la isla. La neblina matutina no se había disipado aún. Scarlett perdió de vista a su hermana varias veces, cuando Tela se aventuraba en los pasillos peor iluminados.
Por un momento, Scarlett creyó que la había perdido por completo, pero entonces divisó un fragmento de un vestido azul que subía por unas escaleras hacia el punto más alto de la finca Dragna, el confesionario de los sacerdotes, una torre imponente construida con piedras blancas que centellaban bajo el sol, de tal modo que todo el pueblo pudiera verla. Al gobernador Dragna le gustaba que la gente lo considerase un hombre devoto, aunque en realidad jamás confesaba sus asuntos turbios a nadie, lo que lo convertía a esa torre en uno de los pocos lugares de la isla que no solía frecuentar, el lugar ideal para enviar y recibir misivas clandestinas. Scarlett apretó el paso en lo alto de las escaleras y alcanzó por fin a su hermana en el patio con forma de media luna, que se extendía frente a las puertas de madera tallada del confesionario. «Detente», dijo Scarlett. «Si le escribes una carta a ese marinero, se lo contaré todo a nuestro padre». La figura se detuvo de inmediato. Después fue Scarlett la que se quedó paralizada. Cuando se disipó la niebla y la otra chica se dio la vuelta. Un haz de luz se proyectó en el diminuto patio e iluminó a una joven novicia vestida de azul. Llevaba la cabeza cubierta por una pañoleta, por eso se parecía a Tela, pero no era ella. Scarlett tuvo que reconocer que su taimada hermana era una experta en la evasión. Con el cogote empapado de sudor se imaginó a Tela sustrayendo provisiones en algún otro rincón de la finca, preparándose para partir con Julián al día siguiente. Necesitaba otro modo de detenerla. Tela se enfadaría con ella durante un tiempo, pero Scarlett no podía permitir que su hermana lo perdiera todo por Caraval, y menos ahora, que su boda podría salvarlas a las dos, o costarles la vida si no llegaba a celebrarse. Scarlett siguió a la joven novicia al interior del confesionario. Era una estancia pequeña y redondeada, tan silenciosa que pudo oír el crepitar de los cirios, gruesos y goteantes. Estaban alineados sobre las paredes de piedra e iluminaban los tapices de santos en diversos niveles de agonía, mientras que el polvo y las flores secas producían un olor a rancio. Scarlett sintió un picor en la nariz mientras pasaba junto a una fila de bancos de madera. Al fondo había unos folios dispuestos sobre un altar para escribir los pecados. Antes de que su madre desapareciera 7 años atrás, Scarlett no pasaba nunca por allí. Ni siquiera sabía que, para confesarse, era preciso escribir las malas acciones en un papel y después entregárselas a los sacerdotes, que prendían fuego a las notas. Al igual que su padre, su madre, Paloma, no era una persona religiosa, pero cuando Paloma desapareció de Trisda, Scarlett y Tela se sumieron en la desesperación y no tuvieron otro sitio al que acudir que no fuera ese confesionario para rezar por su regreso. Sus oraciones no habían sido escuchadas, claro está, pero los sacerdotes tenían cierta utilidad. Las dos hermanas descubrieron que podían enviar mensajes por medio de ellos con mucha discreción. Scarlett tomó una hoja de papel y redactó cuidadosamente una nota. «Necesito verte esta noche. Reúnete conmigo en la playa de los Ojos, 1 hora después de la medianoche. Es importante». Antes de entregarle el mensaje a un sacerdote junto con un generoso donativo, anotó una dirección, pero no firmó la misiva. En vez de escribir su nombre, dibujó un corazón. Confió en que eso fuera suficiente.